Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Según Guille. El día de hoy les voy a hablar de cómo es vivir en Dinamarca, cómo se siente vivir en este país nórdico, qué tan bueno o qué tan malo es. La verdad es que puedes llegar a tener pensamientos muy diferentes. Es algo así como una relación tóxica. Para ponerlos en contexto, yo llegué los primeros días de junio de 2021. Primer verano sin restricciones. Estaban todos descontrolados. Aparte, venía de vivir en Italia, donde allá fue bien dura la cosa. Y acá parecía que era otro mundo. En ese momento tenía muchos amigos viviendo en Copenhague. Ese verano fue increíble. Todo el mundo anda en bicicleta y las distancias son relativamente cortas. Y haces muy pocos minutos andando y tenés un lugar donde bañar. Los días son larguísimos, hay fiestas por todos lados. Estaba retirado de las pistas, pero decidí volver por una temporada. Conseguí un trabajo y un lugar a donde vivir al toque. Y es un país bastante seguro. Realmente me enamoré de Dinamarca y pensé, este probablemente puede ser mi lugar en el mundo. Pero ya escuchaba comentarios, espera el invierno y después me decís. Y acá cae nieve de vez en cuando. Y yo pensaba, qué lindo lo blanco, disfrutar de estar calentito en el trabajo y en casa. Y poco a poco se empezó a poner más oscuro más temprano y amanecer más tarde. Los eventos fueron acabando y ya no necesitabas una camperita leve. Empezó a ponerse fría la cosa. Y llegó noviembre, el mes que es considerado por muchos el peor de todos. Y no es porque sea el más frío o el que menos luz tiene, es porque te das cuenta que todo quedó atrás y ahora va a ser oscuridad y depresión por varios meses. Es el mes de la resignación y yo no estaba teniendo demasiados inconvenientes en mi vida en ese momento. Por fin, después de varios años de remarla muchísimo, estaba más tranquilo, pero lo mismo así me sentía muy cansado y con muy poca energía. Y me dice Lau, ¿estás tomando las vitaminas D por la falta de sol? Ok, cuéntame más. A todo esto, el señor no aparecía hace bastante tiempo. Y me dije, vamos a ver qué onda. Total, son bastante accesibles. Y empecé a tomarla. No es que me sentí fantástico al instante, pero sí noté una mejora. Así que ese sería un buen consejo. Y comencé a entender poco a poco lo lindo y desafiante de vivir en Dinamarca. Y sí, se vino el frío con todo. Me acuerdo que tenía unos guantes precarios y hacía delivery en esa época. Y una jornada bastante fría, con lluvia a la tarde-noche, no sentía los dedos, estaba todo mojado. Y me acuerdo que llegué a un restaurante y me calenté con una vela que había en el mostrador. Desde allí entendí que necesitaba unos muy buenos guantes impermeables y varias cosas más para pasar el frío. Y ningún de estar calentito todo el día en el trabajo. Y viviendo el famoso hug, que les cuento brevemente de qué se trata. Es una palabra danesa que no tiene traducción al español, que se basa en la satisfacción de acurrucarse en el sofá en el calor de tu hogar, escuchar música tranquila y pasar un momento de calidad con familia o amigos, disfrutar de una buena comida casera y relajarse. Esperen que las historias no terminan. Acá tiran sal para descongelar las calles y las veredas, pero se ve que ese día le faltó en el lugar donde iba con mi bicicleta y obviamente terminé estampado contra el piso. Decí que tenía tanta ropa que amortiguó el golpe y no me pasó nada por suerte, pero nadie me ayudó y me preguntó si estaba bien. Pueden ser bastante particulares los daneses a veces. Filmame por lo menos, así lo subías a internet. Así que ya no era todo tan maravilloso como lo había sido en el verano, pero tuve una escapatoria. Después de 3 años pude volver a visitar a mi familia y decidí hacerlo de sorpresa. Cuando estaba llegando me escribe mi hermana que piensa que capaz sea una mejor idea decirle a la mamá que estoy llegando, y la verdad que lo pensé 2 veces y tenía razón. Así que le mandé un mensaje diciendo, ma, pone la pava que en un rato llegue. Pegué calor, disfruté de amigos, de comida, de salida, y eso hizo acortar el invierno en Dinamarca. Muchos hacen eso, trabajan bastante tiempo durante el año para poder ir a visitar a sus familias, o simplemente pasando un tiempo afuera de Dinamarca, en un lugar donde haya mejor clima. Y sí, recomiendo que si pueden, escapen por un tiempo. Cuando volví, el clima ya estaba un poco mejor. Empezó a volver el tiempo lindo y a cambiar la energía. En primavera-verano la gente es totalmente diferente. Y si hay sol, salen a donde sea a disfrutarlo.
Las plazas están repletas, los cementerios también. Sí, acá son parques lindísimos y la gente los usa para ir a disfrutar con amigos y pasar un buen momento. Y ni hablar de la playa de Ama. La ciudad volvía a tener ese espíritu de cuando llegué. Y decís, qué increíble es vivir acá. Y el verano va pasando y poco a poco ves cómo se va empezando a repetir el ciclo. Según Guille, ¿recomiendas vivir en Dinamarca? Sí, obviamente, las ciudades son hermosas, hay muchísima naturaleza, es muy verde, eso sí, no le pidas montaña. El punto más alto está a 171 metros del nivel del mar y incluso le hicieron un monumento. Hay muchos autos eléctricos y bicicletas, así que sí, el aire es más puro que en un montón de ciudades, pero también sabiendo que no es para todo el mundo, tiene sus grandes desafíos, que pueden ser bastante importantes. Y no solamente con el clima, hay varios engaños telefónicos, con los depósitos de los alquileres, vivir solo es un gasto importantísimo, pero sí, para mí la balanza está del lado positivo. Este fue otro video de Según Guille, nos vemos en otra próxima nueva entrega, chao chao.